Mañana tenemos elecciones y bueno, mucha gente todavía no está decidida por quién va a votar. Sin embargo, los mercados de apuestas en Polymarket últimamente los últimos días han habido muchas variaciones y se predice un final de infarto entre la izquierda, centro izquierda, o izquierda caviar como yo le llamo, y la centro derecha, ¿no? Y bueno, seguramente tendremos los resultados al final del día domingo, salvo que haya uno que otro fraude, que bueno, en este país se sabe cómo se entra a las elecciones, pero no se sabe cómo se sale. Es curioso que muchas personas estos días que he estado preguntando en el trabajo, en el mercado, en el transporte público, curiosamente busquen un Milei boliviano por quien votar y que pongan todas sus esperanzas en una figura así. ¿Okay? Ese personaje que tenga esa convicción, ese fuego, esa pasión que tiene Javier Milei en Argentina, ¿no? Y bueno, lo que yo me pongo a pensar cuando hablo es de que nosotros en algún momento en la historia tuvimos nuestro Javier Milei. Tuvimos un Javier Milei y nos sacó de la crisis efectivamente que en su momento hubo, y bueno, no sé si ahora si existiese ese tal personaje nos vaya a sacar de la crisis en la que estamos. Lo curioso es que a nuestra versión de Javier Milei en el pasado lo terminamos sacando a patadas. Fue un triste final para aquel cineasta venido a filósofo y que posteriormente, en mi opinión, fue un buen presidente. Así que me he permitido preguntar a ChatGPT que me liste los 5 pilares fundamentales de lo que es el gobierno actual de Javier Milei versus de los 5 pilares de lo que fue el gobierno de Goni, de nuestro querido Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces también me he permitido en el siguiente cuadro poner los 5 pilares de cada uno. ¿Ok? Entonces, ¿qué propone Javier Milei? Propone una reducción drástica del gasto público que, curiosamente, Gonzalo Sánchez de Lozada también la proponía. Propone una eliminación del déficit fiscal y privatizaciones de empresas. Milei, obvio defensor. Goni también, aunque a su estilo. Goni proponía una capitalización que es más o menos lo mismo que una privatización, solo que con una participación del Estado. En un punto, en el siguiente punto, sí que difieren según ChatGPT, pero luego procederemos a aclarar que Milei propone una dolarización de la economía para estabilizar la inflación. Por contraparte, Gonzalo Sánchez de Lozada proponía un boliviano fuerte, que la moneda simplemente sea estable, pero en ningún caso dolarizar la economía. Ambos proponen simplificar el sistema impositivo, o proponía Gonzalo Sánchez de Lozada, y ambos también eran aférrimos defensores de la desregularización del mercado laboral y en general de la desregularización. ¿Okay? Como hemos visto, el único punto en el que no coincidían es en la dolarización de la economía para estabilizar la inflación. Sin embargo, si nos vamos a los hechos, tampoco Milei todavía ha dolarizado nada. Simplemente ha impuesto un sistema de bandas para hacer al peso argentino algo más estable, pero no ha dolarizado en ningún sentido. Al final, ChatGPT simplemente me ha comparado los planes teóricos, más no lo que se ha terminado implementando en la práctica. Y en este punto incluso yo creo que existe coincidencia. Entonces, hasta aquí. El 80% del gobierno de Milei se parece a algo que era el gobierno de Goni. Y un punto es debatible, que es el tema de cómo estabilizar la moneda y cómo eliminar la inflación. En algún momento, en un video de TikTok o en algún lugar, que lo citamos aquí, yo vi que algunos de los colaboradores de Sánchez de Lozada, o ministros, no lo sé, decía que parte del aporte más grande probablemente fue la invención del famoso bolsín, la implementación del famoso bolsín. Que en palabras simples, ¿qué es el bolsín? En palabras simples, el bolsín es una caja de ahorros de distintas monedas internacionales en las que el Banco Central simplemente compra cuando el boliviano está barato y vende cuando está caro. Y eso hace que tengas menos fluctuaciones. Esta técnica de intervención técnicamente se llama flotación sucia. El famoso bolsín es una técnica de flotación sucia para proteger la moneda, ¿ok?
Javier Milei lo que ha hecho es implementar un sistema de bandas en el que básicamente el concepto es el mismo. ¿Ok? Para corroborar si efectivamente Goni fue el que inventó la flotación sucia, le pregunté a ChatGPT quién inventó la flotación sucia. Y me responde: sí, en efecto, se asocia a Gonzalo Sánchez de Lozada con la implementación de lo que se llamó la flotación sucia del tipo de cambio en Bolivia. Esta política fue parte de las reformas económicas que introdujo a finales de los 80 en un intento por estabilizar la economía y controlar la inflación. La flotación sucia consiste en dejar que el tipo de cambio de la moneda fluctúe libremente, pero con la intervención del gobierno o el Banco Central para suavizar esas fluctuaciones, evitando que el valor de la moneda se desplome de manera abrupta. En otras palabras, es un tipo de cambio flotante en el que el gobierno o el Banco Central realiza intervenciones periódicas para evitar grandes oscilaciones en el valor de la moneda, pero sin fijarlo explícitamente. Entonces, la siguiente pregunta fue a ChatGPT si el sistema de bandas en Argentina que se está utilizando actualmente, implementado por Javier Milei, era una copia de Goni o está inspirado en la flotación sucia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y me respondió: sí, en cierto modo, el sistema de bandas cambiaras propuesto por Javier Milei tiene algunas similitudes con la flotación sucia que implementó Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, aunque con diferencias importantes en los detalles y en el contexto. Ok, entonces me permito concluir que el 80% del plan de gobierno de Goni y Milei se parecen, y en el otro punto, que es de la dolarización, también se parecen, pero Milei lo utiliza como un paso intermedio antes de llegar a la dolarización. Ok. Es interesante mencionar que Gonzalo Sánchez de Lozada, si efectivamente la aseveración de su compañero es real, inspiró a varios bancos centrales en la región y les dio la estabilidad que ahora gozan. Por ejemplo, el Banco Central de Perú copió, entre comillas, la técnica del Banco Central de Bolivia, y esa técnica de flotación sucia ha hecho que el sol peruano sea la moneda más fuerte de Latinoamérica a día de hoy. Los últimos 2 años es la moneda que mejor se ha comportado frente al dólar. Una técnica inspirada, hecha en Bolivia. ¿Okay? Y curiosamente de un personaje que a los bolivianos particularmente parece no gustar. No sé si los bolivianos están conscientes o estamos conscientes de lo que pedimos cuando anhelamos la llegada de un Javier Milei boliviano. Este tipo de medidas de estabilización conlleva generalmente un costo social bastante alto, y especialmente para los más desfavorecidos. Sin embargo, en mi opinión, y esta opinión es personal, es de que no existe ningún otro camino posible que no sea el sufrimiento. Yo quiero que mis hijos y los hijos del vecino, los hijos de mi tía y la futura generación en general viven en un país en el cual pueda hacer planes a futuro, un país en el cual pueda tener esperanza. Y como generación tenemos que aceptar que al final vamos a intercambiar un par de años duros, muy duros, por un poco de esperanza, que ni siquiera es algo que esté garantizado, pero al menos es eso, un poco de esperanza. Escribo esto también porque si vuelve a aparecer alguien parecido a Javier Milei, no lo volvamos a sacar a patadas. Que nos vaya bien mañana en las elecciones.